noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana a las 9:40. Ya 9:40 de la mañana. Y continuamos con nuestra invitada especial del día de hoy, que es la doctora Mar Ibrahim, quien es directora del Instituto Nacional de Diabetes. ¿Ah? No. Joven. No. Revisa bien. Revisa perdón, bien. Me equivoqué. Ya tú te quieres buscar un problema. Elizabeth Cuevas, quien es diabetóloga, miembro diabetóloga. del Instituto Nacional de Diabetes. Correcto. Elizabeth, entonces, vamos a hablar a propósito de que se celebra, ¿verdad?, el mes de la diabetes y conocer sobre esta enfermedad tan compleja y que es tan común cada día, más común en República Dominicana. Buenos días, doctora. Muy buenos días, gracias por la excelente invitación. Es un inmenso placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Y no, yo no lleno esos zapatos. El doctor Ibrahim es mi profesor, la eminencia. Oye, una referencia en el tema también. Su eminencia. Así es. Elizabeth, entonces, doctora, hablemos sobre la diabetes. ¿Qué tanto hemos evolucionado a nivel de investigación para conocer y entender esta enfermedad? ¿Y qué tan peligrosa o qué tan común es? ¿Quién es más afectado, hombre, mujer, a qué edad? Excelente pregunta. La diabetes es un grupo de trastornos que se caracteriza porque la persona tiene azúcar alta de manera crónica durante mucho tiempo. El problema de la diabetes es que yo puedo tener diabetes sin tener síntomas. Uno de cada 2 adultos tiene diabetes y no lo sabe. Wow. Eso es como un iceberg. Lo que tú ves fuera del agua es la cantidad de personas que sabe que tiene diabetes. Lo que está debajo del agua es la cantidad de personas que no sabe que tiene diabetes. Que es mayor. Que es mucho mayor. Por eso el INDEN establece que en el 2019 que casi 2 millones de dominicanos son diabéticos o prediabéticos. Sí, por ejemplo, nuestro hospital es el único que tiene una cifra solo de diabetes de referencia nacional. Y en el año 2017... nuestra estadística reportó que 13.4% de la población tiene diabetes. Eso es mucho en un país tan pequeño. 13.4%. Exacto. Y 9.3% tenía prediabetes. Entonces, el paso de prediabetes a diabetes es rápido si la persona no tiene un buen seguimiento, si no lleva un estilo de vida saludable, si no sigue las recomendaciones. Doctora, si tú ¿cómo yo me doy cuenta que soy prediabético? Que estoy diabético. Con analíticas. Por ejemplo, toda persona mayor de 35 años tiene que hacerse lo que comúnmente la gente llama curva de tolerancia a la glucosa, que es que me hacen una glicemia, me dan un líquido dulce y luego me vuelven a hacer otra glicemia a las 2 horas. Eso es mandatorio, aunque yo no tenga síntomas. A partir de los 35 años, si yo no tengo ninguna alteración, entonces cada 3 años la repito. Por ejemplo, pero los síntomas comunes son poliuria, que la gente orina muchísimo sin ni siquiera poder detenerse; polidipsia, que es cuando la gente tiene una sed excesiva. Yo tenía un paciente una vez que se tomaba un botellón de agua en un día. Wow. Polifagia, que no se les quite el hambre. Y pérdida de peso, aclaro que tiene que ser una pérdida de peso que es inexplicada. O sea, el que yo esté a dieta y estoy perdiendo peso, estoy a dieta. Pero si la persona pierde peso de manera inexplicada, tiene que investigarse. Porque esos son los síntomas cardinales. ¿Estás asustado, Delve? Yo puedo tener estoy muy asustado. visión borrosa, puedo tener mareos ocasionales, puedo tener síntomas que son vagos. Por ejemplo, un anciano nunca suele hacer esos síntomas comunes. Los ancianos suelen ponerse apáticos, desorientados, y la gente dice: ay, mamá se está volviendo loca. No, mamá no se está volviendo loca, mamá puede tener diabetes. Entonces, ahí es donde entra la cuestión. Y tú preguntabas ahorita que ¿quién es más afectado? ¿Hombre, mujer? No tiene una predilección de sexos. Las mujeres tenemos una desventaja, y es que las mujeres tenemos un poquitito más de grasa corporal que los hombres. Si hacemos menos ejercicio, podemos desarrollar diabetes más fácil, pero no tiene una predilección de sexo. Puede afectar a cualquier edad. Yo puedo tener un niño con diabetes, un anciano con diabetes. La tendencia genética, doctora, hija de padres diabéticos, por ejemplo. Qué buena pregunta. Hábleme de eso. Ustedes saben que de dicen hecho, que cuando uno va a consulta, le preguntan los mamá diabética, familiares. papá diabético. Ustedes saben que nosotros tenemos el negro detrás de la oreja también, Sí. entonces tenemos la diabetes detrás de la otra.
Porque lamentablemente la diabetes tipo 2, que es la diabetes más común, tiene un componente genético importante. La diabetes corre en la sangre de la familia. Si mi mamá tiene diabetes, la predisposición a diabetes que yo tengo es más alta. Ahora bien, el que mi mamá tenga diabetes no necesariamente implica que yo tengo que desarrollarla. La ventaja de la diabetes tipo 2 es que es prevenible. Yo puedo hacer cambios en el estilo de vida, yo puedo hacer ejercicio, yo puedo comer saludable y yo puedo retrasar la aparición de la diabetes. Retrasarla, pero no evitarla. En algunas personas se evita, todo depende de qué tanta intensidad yo tenga y qué tanta carga genética yo tenga. Y mi disciplina de alimentación. Claro que sí. Por ejemplo, si mi familia es un ingenio, yo soy el peor candidato para Azucarero. comerme 3 libras de yuca de una sola sentada. Ay, la yuca. Algo que la gente tiene que entender y que yo siempre resalto en las entrevistas es que nosotros tenemos un órgano llamado páncreas que produce insulina. Y esa insulina es la hormona de la vida, la necesitamos para vivir, la necesitamos para que el azúcar llegue dentro de la célula. Pero si mi estilo de vida es muy malo, mi reserva de insulina se va a acabar pronto. Entonces, cuando mi reserva de insulina se acabe, va a aparecer la diabetes. O cuando mi reserva de insulina sea insuficiente para controlar todo lo que yo me como, va a aparecer diabetes. Ahora, doctora, 20% de la población. Mucho. Eso es dramático. 13.4 fue la estadística dominicana. 13.4 más 9. No, entonces, y más 9.3 de prediabetes. Entonces, eso es más del 20%. Es mucho. En umbrales de riesgos. Es mucho. Entonces, eso es dramático. Y estamos hablando de gente, por ejemplo, yo recuerdo que yo fui en esa recolección a Elías Piña y había gente que yo le decía, ven, vamos a hacerte la glicemia. Yo voy a salir bien, 405. Sí. Y no tenía nada. Entonces, ese es el problema, que nos falta pesquisar. Entonces, doctora, tenemos prácticamente un cuarto de la población comprometida, susceptible de compromiso, comprometida. Tenemos, desde que nacemos, fórmula, sin lactancia, que Eso también es verdad. previene y evita. Tenemos todo tipo de frituras. Tenemos todo tipo de arepa, dulce, con conete. Hay que comer es bueno. Ay, qué bueno, doctora. el Lo maví, dulce más. el juguito, la champola. Ay, sí. O sea, cuando tú verificas, entonces la combinación y la desproporción, porque nuestra bandera alimentaria, o sea, el arrocito, la habichuela, la carne, pero el predominante el arroz, que está hecho con aceite y sal. En lugar de que sea la proteína el predominante en el plato. Entonces, esta cultura que tenemos de espalda al mar, a los productos marinos, de espalda a los productos tropicales que nos bendice esta tierra para tenerlo. Entonces, ¿qué hacer con este patrón de consumo? Yo creo que el tema del dominicano es que nosotros hemos invertido la proporción de la bandera. La bandera es un plato saludable. Extraordinario. Tengo que Sí, resaltarlo. sí, sí. ¿Cómo Y se es cocina esa uno bandera, de los verdad? mejores platos y de las Latinoamérica. cantidades que se El combinan. problema son las cantidades. Sí. En lugar, yo siempre le digo a los pacientes, ¿usted se acuerda un plato que vendían una vez que tenía 3 divisiones? Todo el mundo dice, sí. El lado grande, ahí es que va la ensalada. Y me miran así como que, ahí, Ay, doctora. Eso no llena, esa Ahí hoja. es que va la ensalada. En los dos lados pequeños, en una de las porciones pequeñas va el arroz. En la otra porción pequeña van las Usted proteínas. sabe, doctora, Pero aquí se hace por así, ejemplo, doctora, así se sirve. mi hijo, y lo digo mucho porque me llena de orgullo, antes de él comerse el arroz, Se él come la un ensalada. plato de ensalada. No. Él tiene su plato de ensalada, que cuando él no lo ve en la mesa, él lo va a buscar. Entonces él se come su Excelente. plato de ensalada, y después que él se come la ensalada, entonces va y se come su arroz, y un chin de carne porque no le gusta, y la habichuela. ¿Qué edad Pero tiene? 5 años. Maravilloso. No. o sea, Y le gustan los brócolis, o sea, le gusta el pepino, No sé. le gusta y yo estoy picando vegetales y él se me come la Ahí es donde empezamos a lo que él dice. O sea, Sí. el patrón alimentario tiene que cambiar desde la niñez. Sí. Claro. En lugar de nosotros darle a los niños, cómete todo ese arroz, debemos cambiar la forma en la que alimentamos a los niños. Doctora, la diabetes emocional. No existe, No, gracias. eso le iba a preguntar. No, no, no Porque, existe. por La ejemplo, gestacional sí. la gestacional, sí. Pero, por ejemplo, una persona lleva una vida normal, Sí. Que entiende que es normal, en salud, entre comillas, Ujú. de repente tiene un accidente de tránsito, se altera, las emociones, no sé qué, y se le desarrolla una diabetes a partir de ese accidente. Entonces dicen, no, eso es una diabetes emocional, eso se te va a pasar.
Eso es muy común en consulta y es una de las razones por la que la gente a veces rechaza tratamientos, porque dice es que eso es emocional, eso es desde que yo cojo pique. Si a eso vamos, todos los dominicanos tuviéramos diabetes emocional, aquí hay muchísimos Aquí se problemas. cogen muchos piques, sobre No todo en el existe tránsito. diabetes emocional, la diabetes se produce porque el cuerpo deja de producir insulina, en el caso de la diabetes tipo 1 se produce de manera brusca, o porque el paciente tiene resistencia a la insulina que produce y la insulina que produce es de mala calidad o en poquita cantidad. Eso es diabetes tipo 2. Entonces, el centro de la diabetes es la falta de insulina, que es lo que yo quiero que la gente se Y en lleve el hoy. tema de la diabetes gestacional, Mira, muy buena pregunta. Diabetes gestacional es toda diabetes que se diagnostica en el transcurso de un embarazo, específicamente a partir del 5º mes. Porque Entonces, si fue ¿qué? antes del 5º mes, hay que pensar que la tenía antes. entonces, ok, esa diabetes, una vez que una mujer embarazada le da diabetes gestacional, ¿se le quita o vive con ella para siempre? No. ¿Qué hacer para prever esa situación? Excelente pregunta. Una vez la paciente se desembaraza, puede terminar sin diabetes, porque en este caso la placenta es la que libera un grupo de hormonas que puede aumentar la glucemia y la insulina que la paciente produce es insuficiente para controlar la glicemia. Después del desembarazo, que es donde está el problema, la paciente no debe perderse, porque el riesgo de desarrollar diabetes o de terminar con diabetes es más alto en una paciente que hizo diabetes gestacional. Entonces, si yo tuve diabetes gestacional, al mes y medio deberíamos repetirme la curva, ver en qué estatus yo estoy, normal, en prediabetes o en diabetes. De ahí nada más son 3 diagnósticos. Si estoy normal, cada 3 años tengo que repetirme la curva. Si tengo prediabetes, tengo que tener tratamiento, el que escoge el médico. Y si tengo diabetes, tengo que tener tratamiento. De verdad Pero, que- antes de que se me olvide, Ah. el bebé de la mamá que tuvo diabetes gestacional, que a veces lo olvidamos, Sí. es susceptible de tener diabetes tipo 2. Cuando ese bebé cumpla 10 años, a ese bebé hay que investigarlo. Porque a los 10 años el pico de la pubertad va a ocasionar que tenga hiperglucemia. Pero no es una predicción obligatoria, o sea, es susceptible, no Pudiera. El problema es Bueno, que la entre ese y uno probabilidad- de una que no tuvo diabetes gestacional, Él tiene La más ese tiene probabilidad son muchos mayores, riesgos. claro. Ok. Sí, sí. ¿Y la diabetes Entonces- infantil en los niños? ¿Desde qué edad? Eso es dramático. O sea, ¿desde qué edad uno empieza a ver cuadros diabéticos en niños? Desde los 6 meses. Eso es Después de los dramático. 6 meses, cualquier niño es susceptible de Y tener es diabetes terrible tipo 1 o la tipo 2. edad, la Antes era muy alimentación, el común cuidado. que los niños solamente tuvieran diabetes tipo 1. Actualmente cualquier niño puede tener diabetes tipo 2, que era una diabetes del adulto, porque los adultos éramos los que comíamos de La todo. transformación genética. que Pero hubo. ahora la merienda habitual es un juguito, una papita, una fundita X. Nadie quiere hacer desayunos. A mí Yo me le mandaban con un pongo desayuno al huevo, colegio. avena, queso, fruta y su jugo se la hagan en la casa y ya listo. Entonces, ¿no? ese es el punto. Eso ¿Cuál no es el me- afán de que un niño tiene que tomar jugo? ¿Cuál es el Juguito de afán? cartón. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una bebé pequeña y la gente siempre me pregunta que por qué mi niña no consume azúcar. No, pues no es necesario en esta vida. No es Perdónenme. Sí. Y, ay, pero esa niña sí va a ser triste. Ella no va a ser niña. Ella va a ser niña. Ella come No, frutas se y come come una comida paleta saludable. Y la fruta tiene su azúcar. o sea, Entonces, eso no- yo en mi casa no se compra paleta, no se le compra chocolatito, yo no compro En galletas. una casa sí es que yo quisiera vivir, Yo no compro galletas. porque de verdad que Yo se la hago, en este yo país se se la come Es de- el punto. O sea, si yo puedo hacer unas galletas de avena que puedo combino, endulzar la con hago un cosita. banano, con una banana, con un guineo, una porque yo avena. tengo que agregarle azúcar. Y ella, doctora, no Interesante. reclama, la niña ya está El que acostumbrada. ve no apenas tiene 10 conoce. meses, no puede El reclamar. muchacho Ella no manda la conoce casa. Puede eso, o sea, reclamar. que si tú le Más el hecho de inculcas que no lo eso desde conoce. pequeño, o sea, ella no conoce eso. Muchacho No lo manda a la conoce. casa. No conoce eso, o sea, ella no puede reclamar de lo que no conoce. No, yo le pregunto porque tengo aproximadamente 10 años que no consumo ni azúcar, ni sal, ni aceite. Ya no te hace falta, ¿verdad? No, honestamente, Exacto. cuando No, lo pero siento... pregúntale cuánto bebe. ¿Cuánto romo Esa bebe? parte no, o yo sea, iba a mejor hacer. que Ay, consuma te- todo lo no, otro. no, Esa claro, parte no iba. claro. Mejor que consuma. Doctora. El equilibrio, él busca el equilibrio. Doctora Mari Ibrahim, muchísimas gracias, de verdad que interesante la Voy a volver a conversación. aclarar, Elizabeth Cuevas, el doctor me va a matar Elizabeth Cuevas, por andar miembro, usurpando, miembro, por miembro. andar usurpando Perdón, su el identidad. doctora Elizabeth. Él entenderá. Lo que pasa es que él estaba en agenda también. Él va a El doctor entender. es cirujano y Perdón, Y tiene su así doctora, lo yo hemos no estaba aquí cuando anunciado la a él presentaron, también. Perdóneme, doctora. No, no, pero no, no, doctora no. Elizabeth, de Y verdad que destacar el brillante. trabajo.
nos hace falta hablar de Así diabetes, es. o sea, de verdad hay mucho tabú, la gente desconoce mucho de la diabetes, la gente se preocupa más por el cáncer que por la diabetes. Así y la es. diabetes es muchísimo peor, doctora, gracias. Y Muchas estos gracias por la micrófonos son invitación. suyos. Cierro el agradecimiento recordándole al público que este año el INDEN celebra su 50 aniversario. 50 años. Nosotros celebramos 50 años al servicio de la población y tenemos Extraordinario. múltiples actividades, así que muchísimas gracias Así es. por la invitación. Gracias, Qué bueno y doctora felicitaciones. Elizabeth Cora. Un gran trabajo.